Hola, buenas. Tal y como ha comentado Enrique, yo soy Luis Miguel, ¿vale? Y os voy a presentar unos consejos y herramientas en los que yo, como maker también, me he encontrado, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a la organización de Malacabó y al Instituto Politécnico Jesús Marín por este gran evento que nos lleva por el camino, ¿no?, de ser el día de mañana un poquito más profesionales, ¿vale? Entonces me gustaría darle las gracias a toda la organización. Os voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi perfil y a lo que me dedico. Yo soy Luis Miguel, he estado estudiando el máster de entorno inteligente aquí en la Universidad de Málaga. Como la parte técnica siempre la enfocan a nivel de desarrollo, nunca a nivel de seguridad, he ampliado mi formación a la parte de seguridad informática. Ahora, todos esos conceptos los he llevado al terreno que lo domino, que es el tema de la electrónica. Y que hoy os voy a compartir con todos vosotros las herramientas y un poquito el concepto de cómo abarcarlo. Obviamente esto no se aprende de un día, esto es que un día, otro y otro, ¿vale? Yo lo que quiero de aquí es que cojáis esa filosofía. Esta es la primera pregunta que durante todos los proyectos que he hecho me he planteado. Si alguno ha visto la hormiga esa gigante, ¿vale? Esa la he fabricado yo. Tengo otro tipo de robot. Y claro, siempre uno empieza a hacerte preguntas de qué tecnología uso, qué programa uso, qué rama puedo abarcar con esta solución, cuál no, pero nunca me he hecho la pregunta de lo que yo voy a hacer va a ser realmente seguro, es decir, ¿alguien lo va a coger y va a echar abajo el programa? Porque eso es un funcionamiento erróneo que no damos por sabido, ¿vale? Pues, buscando un poquito por internet sobre las metodologías de desarrollo que se emplean, ¿vale?, ya no solo a nivel de maker, sino también a nivel de empresas, y es que todas abarcan desde un análisis, es decir, un problema a resolver, yo lo analizo, a lo mejor, por ejemplo, quiero resolver el transporte de sustancias médicas a tal sitio, pues tengo que usar un robot, tengo que hacer no sé cuánto, tengo que determinar la duración de las baterías, ¿vale? Pero nunca me planteo de, cuando yo programe esa ruta, ¿alguien va a tener acceso a ella? Eso es un problema de seguridad, ¿vale? Si nos vamos a metodología ágil, es igual. Luego pasamos a la fase de diseño, desarrollo, pero no hay ninguna que nos diga si vamos a estudiar la seguridad justamente en el desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el apartado de la seguridad? ¿Vale? Porque aunque nosotros seamos muy buenos haciendo la funcionalidad, si alguien nos echa abajo el proyecto, deja de ser funcional, ¿vale? Entonces, todas estas metodologías que os he enseñado nos aportan en seguridad las siguientes partes. Por ejemplo, solo hay seguridad si el programa que nosotros hemos usado o el hardware que nosotros hemos comprado han implementado algo, pues por ejemplo un filtro de puertos o un sistema ORM que cuando hacemos acceso a base de datos nos filtra justamente las llamadas, ¿vale? Solo lo integramos si ese fabricante lo ha hecho. Puede que lo haga, puede que no. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al seleccionar ciertas herramientas o ciertos software de terceros es saber si ellos han hecho algo con eso, ¿vale? Porque esa parte no la ahorramos. Luego también, otra cosa que tenemos en el aporte de la metodología de diseño es que necesitamos de una persona con experiencia. ¿Para qué? Porque su experiencia nos va a decir, uy, si pongo un servidor conectado por TCP/IP, tengo que cifrar la comunicación, ¿vale? Si la persona que lo hace no tiene experiencia, puede que no caiga en esa solución, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos aportaría, ¿vale? Entonces, ahí dependemos también un poquito del factor humano y de la experiencia. ¿Qué es lo que yo propondría? Por ejemplo, esto es un diagrama que yo, dependiendo de los problemas que yo me he ido encontrando a nivel de desarrollo, es esto, que es, analizo el problema, es decir, determino las herramientas, lo que quiero solucionar,
más o menos qué herramientas hay en el mercado que me proporcionen que pueden ser parte de la solución que quiero hacer, pero antes de llegar a la parte del diseño, es decir, de determinar ya los pasos ya para hacer la integración, el desarrollo, es hacer un análisis de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si quiero hacer un robot que se comunique de forma inalámbrica, en esta fase intermedia voy a estudiar qué protocolo va a integrar ese módulo, si es vulnerable, es decir, si alguien con un, ya lo explicaré, con un sniffer me puede leer los datos desde fuera sin tener que estar estableciendo la conexión. Entonces todo eso tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando yo entre en diseño de medidas de seguridad, coger, cifrar la comunicación, es decir, aparte de ya la encriptación que lleve, si los datos van cifrados, es decir, si mandamos tramas AT, que son tramas de texto, ¿no? Por ejemplo, comando 1, paso hacia adelante, ¿no? Vamos a suponer que mandamos ese comando. Pues aparte de la encriptación que ya lleva el camino, es decir, la señal inalámbrica, aparte meterle un cifrado adicional. ¿Para qué? Para que el que entre con el cifrado siempre tenga la otra medida de seguridad, ¿vale? Entonces ya cuando estos ya estén en concordancia, el diseño ya funcional con toda la tecnología que queremos usar y los diseños de medidas de seguridad, ya podemos entrar en el desarrollo. Una vez en el desarrollo ya se hace toda la integración, todo el firmware, ¿vale? Y pasamos a la fase de testeo. La fase de testeo ya consistirá en que el producto que hayamos hecho o el proyecto que hayamos hecho es completamente funcional, ¿vale? Una vez que sea, ahora, ¿qué es lo que faltaría? Hacer una parte de hacking ético, que son una serie de pruebas, que ya una vez siendo funcional, ¿cómo podemos hacer que ese programa deje de serlo? El programa o proyecto. Es decir, atacando la comunicación, por ejemplo, si emplea base de datos, intentando entrar a la base de datos, ¿vale? Todo eso son pruebas de ethical hacking, ¿vale? Que nos pueden echar abajo la aplicación. Y eso entra dentro de la parte de funcionalidad, aunque no la tengamos en cuenta, ¿vale? Y luego ya se pasaría a la implementación, que esto ya es justamente en el entorno donde se va a usar, pues que el robot o el producto ya esté funcionando, ¿vale? Ahora, aquí es importante de que de todos los lenguajes, porque aquí hay muchas formas de abordarlo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿quiénes programan, por ejemplo, en C#? Levantad la mano. ¿Nadie programa en C#? ¿Java? ¿Vale? Aplicaciones Android, todos hemos hecho alguna aplicación Android, ¿no? ¿Básica? ¿Sí o no? Vale. Como veremos más adelante, todo ese tipo de herramientas, aunque sean muy fáciles de nosotros de tener un producto, tenemos herramientas que hacen que ese producto se desensambla y podamos ver todas las tripas del programa, ¿vale? Ahí es donde está el problema. Entonces, vamos a tener claro este concepto, porque en función de lo que nosotros empleemos, va a ser más fácil o más difícil el obtener el archivo original, ¿vale? Si hacemos una fase de compilación, nosotros vamos a partir de un lenguaje de alto nivel, como puede ser C++, C, que es lo que empleamos en los microcontroladores, ¿vale? También tenemos, sobre todo, lenguajes de alto nivel de lenguaje interpretado, que son, por ejemplo, Perl, Python, ¿vale? Que eso no lleva lenguaje máquina, ¿vale? Todo eso, cuando por decirlo de una forma, se desmenuza de forma diferente. Luego tenemos el lenguaje ensamblador, ¿vale? Que cogemos el lenguaje máquina y las herramientas lo que hacen es, esas instrucciones máquinas, ponerlas de la forma interpretable mediante el lenguaje ensamblador, ¿vale? Entonces, todo este tipo de flujo hay que tenerlo en cuenta, porque luego en el documento que se adjuntará, vais a tener todas las herramientas para que, dependiendo del lenguaje que escojáis y uséis, vosotros podáis ver que cuando ponéis, por ejemplo, en C++ un string igual a una cadena de conexión, por ejemplo, a un servidor para mandarle una ruta, luego el que coja el programa, lo saque del microcontrolador y lo desencripte, puedes ver esa ruta, ¿vale? O una aplicación en Java o una aplicación en C#, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto,
Luego daré una serie de consejos para que todos esos datos sean más difíciles de ver, ¿vale? Entonces, ya vamos a entrar en la parte de herramientas. Como todos sabéis, nosotros trabajamos con parte de software y parte de hardware, ¿vale? Aquí lo importante es que la parte de software se actúa de podemos tratarla de una serie de herramientas, pero la parte de hardware también tiene su forma de actuar. ¿Para qué? Para sacar todos esos datos y todas esas comunicaciones que vamos haciendo con nuestros dispositivos. Entrando en la parte de herramientas de software, tenemos compiladores y entornos de desarrollo. Estos son programas como Visual Studio y el Android Studio. Son programas que cogen una serie de ficheros, nosotros escribimos las líneas y luego nos generan un fichero de alto nivel, ¿vale? Que aunque sea ejecutable en el dispositivo, luego cuando nosotros hagamos el proceso de ingeniería inversa, es decir, pasemos del ejecutable, el APK, por ejemplo, si es una aplicación Android, a obtener el código fuente, va a ser un decompilador. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un programa desarrollado MPLAB para un chip de PI, vamos a usar un desamblador. Y luego también tenemos, por ejemplo, cuando establecemos comunicaciones, ya sea entre dos ordenadores, o por ejemplo, si usamos una red de XBee o otro tipo de dispositivo de radiofrecuencia, tenemos unos programas que son analizadores de paquetes. Que ahora lo veremos de más detalle, pero los analizadores de paquetes es cuando nosotros tenemos una comunicación, hay un tercero que está escuchando. Una vez que obtiene esa información, el programa lo que hace es, todos esos paquetes, visualizar la información que se está transmitiendo. No es lo mismo ver texto plano, es decir, una transmisión de trama AT en texto plano, que una trama codificada, ¿vale? Compilador, ¿lo veis bien? Regular, ¿no? Vale, pues esto es lo que os he comentado. Esto es una pantalla de Visual Studio. Aquí, por ejemplo, es un programa en C#, donde mediante clases nosotros desarrollamos nuestro código, nuestra funcionalidad. Con esto podemos acceder a servidores, podemos hacer un montón de cosas, pero luego veremos que si no seguimos buenas prácticas, todas esas líneas, por ejemplo, de envío de mensajes de teléfono, por ejemplo, al número tal. Luego hay un tercero que puede coger, decompilar el código y ver a qué número está llegando esos mensajes, ¿vale? Luego tenemos el desensamblador, que esto es un código que, por ejemplo, un fichero X, que nos rescatamos de un microcontrolador, y cuando lo abrimos en este programa, nos analiza el flujo de llamadas, de bucle, de registros, y nos hace un mapa donde podemos nosotros luego modificar la rutina, generar un nuevo X, un fichero X, y cargarlo al microcontrolador. Y podemos adulterar el funcionamiento de un programa que en principio podría ser funcional. Luego tenemos este es el desensamblador para .NET, que es Visual Studio para los que trabajen en C#, y es muy fácil. Tenemos la DLL, la seleccionamos, la abrimos con esto y él solo la busca, lo decompila y te lo muestra. Entonces, si por ejemplo ponemos las tramas en texto plano, cualquiera que pueda llegar va a ver cómo funciona nuestro código, ¿vale? Esto es la parte de analizador de paquetes. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de Wireshark, donde podemos analizar y ver el flujo de datos entre dos máquinas. Pueden ser dos máquinas y, como ya enseñaré ahora, hay un dispositivo que puede esnifar señales Bluetooth. O hay otro dispositivo que se llama HackRF, que según a la frecuencia a la que sintonicemos el aparato, vamos a poder ver las tramas de datos, ¿vale? Entonces, luego como consejo, pues os determinaré algunos para poder reducir ese tipo de acceso a los datos. Herramientas hardware, es lo que he comentado. Este dispositivo es un dispositivo de señales de radio, es programable por software y lo que nos permite es, según en la frecuencia a la que trabaje nuestros transmisores y nuestros receptores, establece el punto
detecta el flujo y ahora con el Wireshark vamos viendo exactamente todos los paquetes que van pasando por ahí. ¿Vale? Cabeceras de final, de inicio, de final, y lo podemos analizar todo el flujo. Obviamente, si no nos preocupamos de antes de encriptarlo, aquí se van a ver en texto plano. ¿Vale? Luego tenemos un dispositivo que es este, que es un sniffer de Bluetooth. Pues por ejemplo, si este dispositivo se conecta a un portátil y se conecta con Wireshark, si hay una conexión Bluetooth que la pueda detectar, automáticamente se van a ver en el programa de cómo van habiendo los paquetes, quién emite las tramas, cómo, los tiempos, incluso se ven los datos. ¿Vale? Luego también hay otras herramientas que son las que podemos emplear para programar nuestros microcontroladores, que son estas. Esta, por ejemplo, es para Atmel y esta para MSP, ¿vale? Que básicamente esas herramientas que nos sirven tanto para programar el dispositivo, también la podemos emplear para recuperar el firmware que hemos cargado. ¿Vale? Es el proceso inverso. Entonces, aquí también hay que tener medidas de seguridad. ¿De qué? ¿Para qué? Para bloquear ese software que subimos, bloquearlo y que no se pueda leer. Aunque esté funcional, pero que no se pueda leer. Aquí ya entramos un poquito de todo el repaso que hemos dado a la parte de consejos. ¿Qué es lo que podemos hacer ante estos casos con estas herramientas? Que es lo que he comentado. Luego, Enrique lo subirá a la página web y tendréis las herramientas puestas por eso y por tipo, qué es lo que hace cada una, y luego un manual de instrucciones, o por lo menos información que podáis investigar. Aquí ya es lo que os comento, esto es un comienzo. Aquí esto es trabajar día a día y ir mejorando poco a poco, ¿vale? Entrando en el tema de los consejos, empleo de patrones de diseño, es decir, coger una metodología de trabajo en programación adecuada, ya sea modelo vista controlador o modelo vista modelo, ¿vale? Son estructuras de programación que se escoge. ¿Para qué? Para que todas las capas de la vista, es decir, de la interpretación de datos, como del modelo, es decir, de los datos, de cómo se van a guardar, estén completamente aislados. Esto nos permite añadir capas intermedias para seguridad, por ejemplo. Es decir, si yo cojo unos datos y los quiero volcar a otra capa, tengo una intermedia que puedo controlar qué es lo que se está poniendo. Es decir, por ejemplo, pensemos en una página web. Si el campo DNI, por ejemplo, de un formulario de una persona, para el registro, puede guardar cualquier cadena de caracteres, el DNI eso carece de sentido, ¿no? Entonces, hay técnicas que se llaman de inyección SQL, que poniendo combinaciones justamente en ese campo que no guarda un patrón, se pueden sacar información de la base de datos que no tiene nada que ver con el DNI, ¿vale? Entonces, por ahí es lo interesante. ¿Sí? Vale, esa ya era la tercera. ¿Vale? Luego también tenemos el empleo de RM, que es lo que he comentado. Esto es lo que nos evita el tema de la inyección de SQL, ofuscar el código, es decir, herramientas que nos permitan de que el código que podemos sacar sea más complicado de visualizar, pero sin perder el funcionamiento. Luego, empleo de hardware que permita ser actualizado, es decir, por ejemplo, si una comunicación es vulnerable y sacan una vulnerabilidad, que la podamos actualizar. Uso de sistemas de comunicación inalámbricos que permitan el cifrado, es decir, aunque la información esté codificada, pero que ya la comunicación esté cifrada de por sí. Está suscrito a canales técnicos, donde vayan saliendo vulnerabilidades y se vayan actualizando. Empleo de sistemas SIEM son unos sistemas que tú tienes una red de sensores, pero si alguno de ellos tiene un comportamiento erróneo, se notifica al SIEM y el SIEM empieza a mandar alertas, ¿vale? Eso he puesto también información de cómo, para que lo busquéis. Y luego escanear de forma periódica los sistemas y máquinas en busca de vulnerabilidades documentadas. También he puesto una serie de herramientas para que la tengáis en cuenta. Antes de finalizar, me gustaría poner una frase, y es que el conocimiento viene, pero la sabiduría perdura. Puede que no sea difícil de almacenar en la mente una gran cantidad de datos en tiempo relativamente corto, como ha podido ser este, pero la capacidad de formar juicio requiere de la severa disciplina, del trabajo duro y el calor templado por la experiencia y la madurez. Es decir, esto va a requerir un esfuerzo de día a día, ¿vale?
Si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? Pues muchas gracias.